Bueno, la primer semana sería la charla de la ida. Y la segunda y la tercera semana vamos a hacer unas jornadas junto con el Instituto de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, porque el tema de la adhesión a la ley 27348 es interesante en el ámbito laboral y nosotros no podemos desconocer, porque somos un instituto de seguros y bueno, las aseguradoras de riesgo de trabajo están involucradas. Les leo más o menos cómo va a ser. Haríamos un día miércoles y un día martes. Un día miércoles porque es el día que tiene reservado el Zoom en el Instituto de Derecho Laboral, en donde va a coordinar toda la charla el presidente del Instituto de Derecho Laboral, y un día martes en nuestro horario, y coordinaría la charla quienes hablan. El día 12 de mayo, sería a las 16 horas, se va a tratar experiencias provinciales luego de algunos años, los casos de Buenos Aires y Córdoba. Es decir, acá la idea es tratar de ver la experiencia en otros lugares, cómo está funcionando y qué les resultó de positivo o no esa adhesión. Van a hablar la doctora Aldana Faviche, que es abogada de la provincia de Buenos Aires y directora del Instituto de Derecho del Trabajo, del Colegio de Abogados de Quilmes, y el doctor Rodrigo Uruz, abogado laboralista de la provincia de Córdoba, asesor sindical especializado en riesgos del trabajo. Y lo va a coordinar el doctor Sebastián Serrano Low, que es el presidente del Instituto de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Y la siguiente charla, que va a ser el 18 de mayo, a las 14:30 en nuestro horario, se va a tratar posturas a favor y en contra de la adhesión. Invitamos a hablar al doctor Adriana Coroni, que ya estuvo con nosotros contándonos un poco cómo era el tema, que es abogado de la segunda RT, así que nos va a contar el panorama desde ese lado del mostrador, y el doctor Aníbal Cuadrado, que es abogado especialista en Derecho de Trabajo, docente y asesor sindical, es decir, del otro lado de la pantalla. Y bueno, yo los voy a coordinar. Me parece que es interesante porque es un tema que nosotros todos los años tratamos y ahora tiene una relevancia más importante por la adhesión. Esto después, como nosotros nos vamos a tener esta interrupción por las charlas de AIDA, lo vamos a ir pasando por el correo, por WhatsApp, directamente a cada uno de los WhatsApp que tenemos de institutos. Así que van a tener toda la información para poder entrar, y además va a estar la publicidad en el Colegio de Abogados para el que le interese intervenir. Bueno, y ya lo dejo al doctor Mendías con el tema de hoy, que es un tema muy lindo, que es la regla proporcional, intereses y costas del contrato de seguro. Todo tuyo, Javier. Bueno, ¿cómo están todos? Muchas Bien. caras amigas. Roberto, hace mucho que no te veo ahí. Gusto en verte y en saludarte, che. Bueno, un poco este tema surgió más que por interés mío personal, por el WhatsApp del instituto, donde creo que fue Susana Rosas la que planteó un tema del tema de costas y gastos en el contrato de seguro, que después tomó la posta Susana Kreisel y Julieta, pasando algún fallo, algún material. Y por eso cuando Silvia Ranqui me convocó, decidí tomar este tema. Este tema tiene, diría, una ventaja y una desventaja. La ventaja que tiene es que tiene expresa consagración normativa en la ley 17418 de seguros, más precisamente en los artículos 110 y 111, que se encuentran ubicados en la sección 11 de la ley, que habla precisamente del seguro de la responsabilidad civil. A continuación del 109, el mítico artículo 109, que como ustedes todos ya lo conocen, menciona que el objeto del contrato de seguro es mantener indemne al asegurado por cuanto debe un tercero en razón de su responsabilidad civil, conforme al hecho, digamos, cubierto en el contrato y en el plazo convenido. Entonces me parece importante
destacar esto, que tiene expresa consagración normativa el tema de los gastos y costas judiciales. No así el tema de los intereses, porque la ley de seguro en estos dos artículos no menciona en ningún momento la palabra intereses, lo cual voy a dejar para explicarlo un poquito más adelante. Comencemos entonces por repasar, digamos, el texto de estos dos artículos, aunque lo vamos a hacer despacio, pero la charla, digamos, lo va a ir desmenuzando de a poco para que vayamos intentando esclarecer las dudas que puedan surgir justamente de los mismos. Entonces, el artículo 110 del contrato de la Ley de Contrato de Seguros dice: la garantía del asegurador comprende a. el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero. Cuando el asegurador deposite en pago la suma asegurada y el importe de los gastos y costas devengados hasta el momento, dejando al asegurado la dirección exclusiva de la causa, se liberará de los gastos y costas que se devenguen posteriormente. Y inciso B, la garantía del asegurador comprende el pago de las costas de la defensa en el proceso penal cuando el asegurador asuma esa defensa. Y el artículo 111 dice que el pago de los gastos y las costas se deben en la medida que fueren necesarios. Esto nos da la pauta que no siempre se deben. Y el segundo párrafo establece, el segundo párrafo del 111 establece la llamada regla proporcional. Y se enuncia de la siguiente manera: si el asegurado debe soportar una parte del daño, el asegurador reembolsará los gastos y costas en la misma proporción. O sea que los supuestos de regla proporcional, que después vamos a ver más adelante, tenemos que tener en cuenta que siempre tiene que haber, para la aplicación de la regla proporcional, una parte de los daños debe estar a cargo del asegurado. Una parte de los daños debe estar a cargo del asegurado. Ejemplo más típico, cuando hay, por ejemplo, un infraseguro, o cuando la suma asegurada o el monto de condena supera la suma asegurada, ¿cierto? En esos casos va a entrar a jugar la regla proporcional. No siempre entra a jugar esta regla. Otro ejemplo muy frecuente es el caso de la franquicia, por ejemplo. Cuando hay una franquicia o un descubierto obligatorio, el monto de ese descubierto obligatorio es un monto que contractualmente entra a cargo del asegurado, no del asegurador. Y por tanto da lugar a la aplicación de la regla proporcional, esta que está enunciada en el 111, segundo párrafo de la Ley de Contrato de Seguro. El tercer párrafo del 111 dice: si estos gastos o estas costas se hubieran devengado en causa civil manifiestamente mantenida por decisión manifiestamente injustificada del asegurador, este debe pagarlos íntegramente a los gastos y costas. Es decir, cuando el asegurador mantiene al asegurado, cuando hace la defensa en la causa civil, por una cuestión, digamos, manifiestamente injustificada. Cuando sabe, por ejemplo, que lo que está alegando no va a tener ningún tipo de andamiaje, cuando, por ejemplo, hace prevalecer los intereses de la compañía por sobre los intereses del asegurado, son supuestos, digamos, donde se va a tener que hacer cargo íntegramente del pago de las costas y de los gastos derivados del juicio. Finalmente, el cuarto párrafo del 111 dice que las disposiciones del artículo 110 y las del presente, o sea, las del 111, se aplican aun cuando la pretensión del tercero sea rechazada. No solamente cuando es acogida la pretensión, sino cuando es rechazada, también se aplican los artículos 110 y 111 que legislan todo el tema de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales. Entonces podríamos afirmar que la garantía del asegurador se extiende a las costas de toda persecución de su responsabilidad prevista en el contrato conforme al artículo 109 de la Ley de Seguro. Esta garantía comprende las costas y gastos devengados en sede civil, en sede laboral y en sede penal. Ya vamos a ir desmenuzando más adelante esto. Pero en principio cubre las costas devengadas en sede civil, sede laboral o sede penal.
Lo que dice el artículo 110 de la ley en cuanto a que el asegurador asume la dirección del proceso, si la asume debe el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales, se complementa con lo que establecen las condiciones generales de las pólizas de responsabilidad civil o seguro automotor que están vigentes en el mercado. Disponiendo estas pólizas en cuanto es lo más importante, que el seguro contra la responsabilidad civil, ¿no es cierto?, cuando los montos pretendidos por la víctima sean inferiores o iguales, cuando los montos pretendidos sean a las coberturas contratadas, lo debe en su totalidad el asegurador a los gastos y costas. Ahora, cuando fueren superiores, ¿no es cierto?, los gastos y costas, superiores en la proporción resultante de la comparación del monto cubierto con el que pone fin al proceso, este saldo queda a cargo del asegurado. ¿Quedó claro eso? O sea, cuando los gastos o costas fueren superiores en la proporción resultante de la comparación con el monto cubierto, con el que se pone fin al proceso, ese saldo queda a cargo del asegurado. Bien, digamos, es un poco la base normativa, ya sea de la letra de la ley, con lo que sucede, con lo que está expuesto, digamos, en las condiciones generales y especiales de las pólizas. Esto genera una serie de interrogantes que trataremos de ir dilucidando. La primera pregunta que nos debemos responder es: ¿qué ocurre en caso en que el asegurador, en ejercicio de la dirección del proceso, es objeto de una liquidación? Stiglitz sostiene que la circunstancia que el asegurador sea objeto de liquidación es una consecuencia para las dos partes, o sea, tanto para el asegurado como para el asegurado como para el profesional que representa a la compañía aseguradora, porque a ambos no le queda, dice, otra alternativa que verificar sus respectivos créditos en el concurso o en la quiebra o en la liquidación de la entidad aseguradora. En coincidencia con esta postura, la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, en un fallo que se llama Grande contra General Paz Cooperativa de Seguros, del año 1995, ha dicho que los abogados designados por la aseguradora para representar y patrocinar al asegurado actúan como auxiliares o dependientes de la primera, es decir, de la aseguradora, y en cumplimiento estricto al contrato de seguros, razón por la cual no pueden considerarse extraños a dicho contrato. Al resultarles oponibles las cláusulas que ponen a cargo de la aseguradora los honorarios de la asistencia profesional, porque recordemos que les corresponde, digamos, a la compañía, estos, ¿no es cierto?, no podrían iniciar acción contra el abogado que designe la compañía, ¿no es cierto?, por el cobro de los honorarios. O sea, el derecho a cobrarle al asegurado lo regulado en calidad de costas sin que opte la liquidación judicial del asegurador. Esta postura no es unánime, esta es la postura de la Suprema Corte de Buenos Aires en ese fallo que ha seguido manteniendo la Corte de Buenos Aires. Pero, en contra, ¿no es cierto?, de esta postura, varias salas de la Cámara Nacional Civil en lo comercial de la capital, tomé una de la Sala L en autos caratulados Kablowski contra Municipalidad de Esteban Echeverría, sostuvo que si al asegurado le resultó útil la gestión del abogado impuesto por la aseguradora, nada impide a éste perseguir sus honorarios de aquel que resultó condenado en costas, quedándole al asegurado subsistente la acción pertinente para el reintegro de lo abonado por quien debió cubrir el gasto, es decir, por el asegurador. Con idéntico criterio a la Sala B de la Cámara Nacional Civil en lo comercial, en autos Rusconi de Vázquez contra Vivas, dijo que el letrado tiene derecho a reclamar sus honorarios de quien genera la tarea, pues se trata de una tarea desempeñada en favor de otro y que se presume remunerada en virtud de lo dispuesto por el artículo 1627 del Código que ya no está vigente, que ustedes se acuerdan, es un artículo que tiene que ver con el contrato de locación de servicio y que decía que cualquier locación de servicio, digamos, en principio no se presume gratuita.
Entonces ahí tenemos dos posturas diferentes respecto a qué pasa con el cobro de los honorarios del profesional cuando media la liquidación de la compañía aseguradora. Finalmente, Stiglitz entiende que la aceptación por el asegurado del profesional designado por la compañía importa aquiescencia con el tema de la dirección del proceso. Es decir, una vez que, digamos, la parte acepta que sea un abogado designado por la propia compañía quien va a tomar la dirección del proceso, acepta las consecuencias de esa gestión profesional. Pero no presta, ¿no es cierto?, ninguna aquiescencia respecto a quién va a asumir el pago de los honorarios, que es cuestión que está puesta por la ley en los artículos 110 y 111 y que le corresponde en principio a la aseguradora. Como decíamos, que la garantía comprende los gastos y costas judiciales generados, ¿no es cierto? Pero destaca que si la tarea, ¿no es cierto?, fue realizada en interés conjunto, hasta el límite de la suma asegurada, ello no altera la obligación de indemnidad asumida por el asegurador. Ahora, si la tarea efectivamente realizada culmina con una transacción o sentencia de condena que supera el límite de la suma asegurada, operará la regla proporcional y de esta manera, si el asegurado será deudor del profesional en la medida establecida por el artículo 111, segundo párrafo, que es la regla proporcional. ¿Está? ¿Se entiende o no se entiende? Si hay alguna duda, sí. Finalmente Stiglitz dice, bueno, el asegurado no tiene que asumir el pago de todas las cosas, ¿no es cierto?, cuando media la liquidación de la compañía. Pero si la tarea se demuestra que efectivamente le sirvió y entra dentro de esa defensa, digamos, dentro de los límites de la cobertura, la compañía le debe los honorarios. Ahora, si en todo lo que tenga que ver con la suma que supere el límite de cobertura, ahí sí el abogado le va a poder reclamar al cliente en virtud de la existencia de la regla proporcional, que pone a cargo del asegurado en proporción a la cuota parte de esa indemnización que no estaba asegurada porque se había superado el límite de la cobertura. No sé si por ahí me están entendiendo, si voy muy rápido, les pido por favor que me lo digan. Entonces, otro segundo cuestionamiento este sería un primer cuestionamiento, el del tema de la liquidación. Un segundo cuestionamiento sería preguntarnos qué pasa si el asegurador no asume la dirección del proceso o la declina una vez asumida. En ese caso, el pago de las costas y gastos los debe en la medida en que fueran necesarios. Esto ya lo leímos, lo establece el artículo 111 de la ley como principio general. Es decir, el asegurador no va a pagar cualquier gasto que se le ocurra hacer al asegurado, sino va a pagar aquellos que sean necesarios, ¿no es cierto?, para la realización, supongamos, de un salvamento o supongamos de una reducción de las consecuencias gravosas que puede tener el siniestro para el asegurador. Entonces, si el asegurador asume la defensa penal, debe las costas. Esto porque lo dice el artículo 110, inciso B. Si en el proceso penal surge una pretensión civil, es decir, el ejercicio de la acción civil en el proceso penal, rigen las normas que venimos viendo anteriormente, en forma separada. Es decir, el asegurador puede o no comparecer o tomar la defensa penal. Si la toma, paga las costas. Si no la toma, no paga las costas. Ese es el principio general. Entonces, cuando el importe demandado excede la cobertura contratada, el asegurador o conductor puede, digamos, participar también en la defensa con él o con los profesionales que designen al efecto. Las costas serán a cargo de estos profesionales en lo que a dicha defensa participativa refiere. Esto está dicho en las condiciones generales de ambas pólizas, de RC y de automotores. Entonces, esto es una cláusula importante que está en las condiciones, ¿no es cierto? Que el asegurado conductor pueden participar también, al decir también, quiere decir
junto con los abogados de la aseguradora, pero las costas serán a cargo de estos, o sea, de los asegurados, en lo que a dicha defensa participativa se refiere cuando designan a sus propios profesionales. Bien. Vamos un poco al análisis de lo que es la regla proporcional, que está enunciada en el artículo 111, segundo párrafo, como ya vimos, de la Ley de Seguros. Consiste en que si el asegurado debe soportar una parte del daño, el asegurador reembolsa los gastos y costas en la misma proporción. Ya dimos dos ejemplos que son clásicos de cuando, por ejemplo, el asegurador puede llegar a participar en el pago de la indemnización, ¿no es cierto? Cuando hay una cláusula contractual, como por ejemplo una franquicia que así solo obliga, cuando la suma asegurada, digamos, el monto de la condena supera el valor de la suma asegurada. Esos son los supuestos que más comúnmente, digamos, se aplica la regla proporcional. También se aplica en el caso del infraseguro, la regla proporcional. Es decir, cuando uno toma una cobertura que está por debajo del interés asegurable. Entonces, en ese caso también se aplica la regla proporcional. Y esta última parte de que este principio se aplica aun cuando la pretensión sea desestimada y las costas deban ser soportadas en el orden causado, me costó imaginármelo, así que busqué un ejemplo y encontré este caso que dice que es el caso Munuera contra Cooperativa Bernardino Rivadavia. Es un fallo antiquísimo del año 1969 que dictó la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata. Y fíjense qué interesante. Dice, el asegurador declina la citación en un proceso donde la pretensión superaba la cobertura de responsabilidad civil contra terceros. Este es el supuesto. El asegurador declina la citación en un proceso donde la pretensión superaba la cobertura de responsabilidad civil contra terceros. El asegurado asume la dirección del proceso y designa su letrado. La pretensión fue desestimada con costas y el asegurado, en un juicio de cobro de pesos posterior, pretendió del asegurador el reembolso total de las gastos y costas sin consideración a la regla proporcional. ¿Qué dijo el tribunal? Consideró que conforme el artículo de en aquel momento, condiciones generales, el debate doctrinario acerca de si los gastos o costas causídicos son o no asimilables a los de salvamento carece de importancia, porque las partes convinieron claramente que en ningún supuesto dejaría de regir respecto de las costas la llamada regla proporcional. De modo que como el asegurador hubiera debido soportar una parte proporcional, está solo obligado a reembolsar los gastos causídicos abonados por el asegurado en la misma proporción. ¿Se entendió esto? Sí. Si alguien no lo entiende, me lo dice. O sea, concretamente, comparece solamente un abogado del asegurado, la compañía declina la citación, pero la pretensión es rechazada, la pretensión esgrimida por el actor es rechazada. Entonces, ¿qué pasa? El asegurado dice, bueno, la compañía me debe todas las costas. Finalmente el tribunal dice que no. Se aplica la regla proporcional, ¿no es cierto? Porque, no obstante este desestimiento, una parte de esa condena correspondía pagarla al asegurado por condiciones contractuales. Por lo tanto, la compañía va a responder solamente en esa proporción, conforme lo manda la regla proporcional. Bien. Resulta que esta regla proporcional sufre una excepción. Y esa excepción está enumerada, ya lo leímos, en el tercer párrafo del artículo 111 de la Ley de Seguros. Se da en los casos en que los gastos y costas se devengan en causa mantenida
por decisión manifiestamente injustificada del asegurador. Algo hablé, pero en este caso las costas deben ser pagadas íntegramente. Es decir, la ley le establece una especie de castigo al asegurador, ¿sí? Haciendo una excepción a la regla proporcional, que dice, bueno, si usted mantuvo en la causa civil por una decisión manifiestamente injusta al asegurado dentro del proceso, le va a tener que, por más que la suma asegurada, digamos, sea menor al monto de condena, le va a tener que pagar lo mismo en forma total los gastos y las costas ocasionadas en esa defensa. Acá tengo un ejemplo, un caso, en que el asegurador se opuso a la pretensión de la parte actora, el asegurador se opone a la pretensión de la parte actora, alegando que el asegurado no era propietario del vehículo, generador del siniestro, y por lo tanto no le incumbía la responsabilidad como asegurador. En este caso, pese a que el asegurador debía solo hasta la concurrencia de la suma asegurada, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mendoza dijo en la causa Carrión con Quiroga que el actuar de la aseguradora configuraba una posición manifiestamente injustificada que entrada en la órbita del artículo 111, tercer párrafo de la Ley de Seguro, y dijo además que era de aplicación el artículo 2294 del Código Civil, que refiere a la gestión de negocios ajenos. Yo me puse a buscar el artículo 2294, del Código Civil, y decía lo siguiente: el gestor responde aún del caso fortuito si ha hecho operaciones arriesgadas que el dueño del negocio no tenía por costumbre hacer, o si hubiese obrado más en interés propio que en interés del dueño del negocio, o si no tenía las aptitudes necesarias para el negocio, si por su intervención privó que se le encargara del negocio otra persona más apta para realizarlo. Agregando que cuando el asegurador hace operaciones riesgosas, que el titular no acostumbra hacer, o si mira más por sus intereses que por lo del asegurado, es que la ley pone a cargo del asegurador las consecuencias del proceso judicial o extrajudicial, aún superada la suma asegurada. Es como una especie de castigo impuesto por la ley al asegurador que manifiestamente, entonces, toma decisiones manifiestamente injustificadas. Entonces, ese fallo lo que hace es dar, bueno, el supuesto de hecho de ese fallo fue que el asegurador dijo que como el conductor no era el titular del auto que conducía, se oponía y declinaba la citación. Una actitud realmente manifiestamente injustificada, que tuvo como consecuencia que la compañía tenga que pagar la totalidad o la integralidad de los gastos y las costas generadas en ese proceso judicial. Y el juez encontró una figura en el 2294 asimilable, que es el artículo que le leí del viejo Código Civil, que debe estar replicado ahora, porque no me suena dentro de las partes de las modificaciones, debe estar replicado en el nuevo Código. Es decir, la asunción de los riesgos, aún en caso fortuito, por parte del gestor cuando obra injustificadamente. Bien. Vamos a ver ahora un poquito, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna información del tema de intereses. Nos venimos manejando con gastos y costas, que es lo que decía, tiene expresa consagración normativa, ¿no es cierto?, en el ámbito del derecho argentino. Entonces, esto lo encontré en un artículo del doctor Amadeo, del doctor Traverso, publicado en El Seguro en Acción, donde él empieza a hablar de este tema y manifiesta que López Saavedra dice que de acuerdo al texto de los artículos 110 y 111, se podría presentar una duda adicional en torno a todo este tema, que es si el asegurador también, además de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales de vengado, debería asumir o hacerse cargo de los intereses de vengado en juicio, pues los mencionados artículos nada dicen al respecto. López Saavedra dice que nadie fundadamente puede negar que los intereses, dentro de lo que son
sanas pautas de razonabilidad jurídica, deben seguir la misma suerte, los intereses deben seguir la misma suerte que los gastos de defensa, y de igual forma que estos últimos son a cargo del asegurador, aún por encima de la suma asegurada. Los intereses devengados en el juicio pertinente deben correr la misma suerte, aun cuando con tal pago se exceda la suma asegurada. Ojo, no estamos hablando del límite de cobertura, estamos hablando de una cuestión nominal de lo que es la suma asegurada. Es decir, si la suma asegurada eran 100.000 pesos, esos intereses no forman parte de los 100.000 pesos, porque son costas, digamos, son intereses, ¿no es cierto? Pero se sigue el mismo criterio que los costas y los gastos devengados en el juicio. Por lo tanto, debe hasta el tope de la suma asegurada, nominalmente, más los intereses. Alperín Morandi señalan que ello es coherente con el concepto de indemnidad del que goza el asegurado a consecuencia de un siniestro amparado por una póliza de responsabilidad civil. Esto es de toda lógica, ¿no es cierto? Y dicen algo importante, Alperín Morandi, que si el asegurador debe los intereses, no solamente, el asegurador debe los intereses no solamente porque se halla en mora, sino porque durante el tiempo que no pagó el siniestro, se benefició con la tenencia, o gozó, digamos, durante ese lapso, y ese goce, digamos, se compensa con ponerle a cargo del asegurador los intereses, cuando culmina el pleito. Sería injusto que el asegurador conservara el goce del capital debido al tercero y el asegurado debiera pagar los intereses. Esto es, dice él, el cumplimiento del artículo 116, párrafo segundo de la Ley de Seguro, que es la que le obliga al asegurador dentro de los 15 días a abonar las sumas que sean o que resulten derivadas del contrato. En lo que se llama, ese artículo, la ley lo denomina reconocimiento de responsabilidad. El asegurado no puede reconocer su responsabilidad ni celebrar transacción sin anuencia del asegurador. Y cuando esos actos se celebren con intención del asegurador, éste entregará los fondos que correspondan según el contrato en término útil para el cumplimiento diligente de las obligaciones asumidas por éste. Y también dice que ese reconocimiento dice Alperín Morandi, también involucra algo de lo que dice el artículo 50 de la Ley de Seguros, que establece que es nulo el convenio que exonera al asegurador de su responsabilidad por la mora. Es nulo el convenio, de acuerdo al artículo 50, que exonere al asegurador de la responsabilidad por su mora. Y el 49 dice que en los seguros de daños patrimoniales, el crédito al asegurado se pagará dentro de los 15 días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de la indemnización ofrecida una vez vencido el plazo del artículo 56, que como sabemos son esos 30 días dentro de los cuales se debe expedir el asegurador respecto de los derechos del tercero, salvo que pida un plazo adicional cuando existan causas de justificación que así lo justifiquen. Stiglitz y Stiglitz, o sea, los dos Stiglitz, ¿no es cierto?, sostienen que finalmente la indemnización debe comprender, en todos los casos, la actualización de la depreciación monetaria, que está prohibida en este momento. Cuando escribieron Stiglitz y Stiglitz, esto estaba en plena vigencia, digamos, todas las cláusulas de repotenciación, de reajuste por depreciación monetaria. Pero de todas maneras, no deja de ser importante citar lo que aún dicen ellos. Deben la actualización de la depreciación monetaria más los intereses puros sobre el capital actualizado, más los gastos y costas del juicio cuando la determinación advenga del sede judicial. Es decir, sumado al concepto de lo que son gastos, costas e intereses, Stiglitz considera que la depreciación monetaria en aquel momento, porque en este momento está prohibida por la ley 23.928 que prohíbe la indexación, pero en aquel momento lo consideraba que también debía formar parte de la garantía que debe brindar el asegurador al asegurado.
En un ya viejo fallo del año 1982, la Cámara Civil Sala C, en autos Tavares con Fernández, dijo que cuando el artículo 118 de la ley de seguro dice que la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro, no dispone que deba estarse a la medida nominal o a la económicamente real del seguro. El depósito del monto nominal de la cobertura carece de virtualidad liberatoria. Si por no comprender el incremento de la depreciación monetaria resultó inferior a lo que adeuda la aseguradora conforme a la sentencia, ya que constituye un pago parcial. Entonces, fíjense, acá encuentra un fallo donde acoge esta postura de Stigl y Stigl en su momento, donde dice que si la compañía para liberarse realiza el depósito que establece el artículo 110, ¿no es cierto? Si lo hace sin considerar el monto de la depreciación monetaria, se considera que no es válida, o sea, no es liberatoria porque constituye un pago parcial y el pago parcial no la libera a la compañía. O sea, les digo esto porque como están las cosas hoy en la Argentina y con los altos niveles de tasa de inflación, no sería extraño que pudiesen llegar a empezarse a tener en consideración cuestiones como estas que analizamos respecto de lo que es la depreciación monetaria como garantía a prestar por el asegurador. Y bueno, te hago una observación. Fíjate Sí. que en los límites de cobertura hemos visto fallos que toman importes superiores al monto de póliza. Está el tema también de la aplicación de los intereses y todo demás. Si se tomara ese monto, digo yo, planteo, si se tomara ese monto distinto, más la aplicación de intereses, o directamente se tomara el límite, supongamos que el límite actual, ahí variaría toda la regla proporcional, porque estaríamos hablando de otro monto distinto. Sí, pero yo considero que no hay que mezclar. Es decir, la regla, todo lo que dice la ley de seguro en este tema, intereses, costos, yo creo que está correctamente legislado. Lo que acá, lo que vos manifestás, que tiene por supuesto una incidencia directa, si vamos a un caso concreto lo tiene, porque si vos para calcular el monto de la suma asegurada tomás como parámetro un parámetro que no es nominal, sino que en definitiva cubre alguna depreciación por alguno de los mecanismos que estuvimos viendo en los últimos fallos respecto al límite de cobertura, como son o una suba importante de interés, aplicaciones de tasa activa, o como son, por ejemplo, tomar el valor de la suma asegurada en un tiempo, digamos, posterior en base a las resoluciones que va dictando la superintendencia, vos tenés ahí, en definitiva, que se te va a aumentar, pero el concepto no varía, este concepto establecido por la ley. No sé si logro explicarme. Por supuesto que va a tener incidencia lo que vos decís, pero no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando, no son cosas que son asimilables per se, digamos, ¿no? Pero sí que va a tener influencia, evidentemente, eso no cabe ninguna duda. Bueno, veamos ahora la norma del artículo 111, inciso A de la ley, que habla del depósito en pago. Esta norma también tiene sus bemoles. Ahí decía que esa norma decía, recuerdan que lo leímos, que si el asegurador da en pago el importe de la suma asegurada con más los gastos y costas devengados hasta ese momento y cede la dirección exclusiva del proceso al asegurado, se libera de todo lo que sean costas y gastos que se generen con posterioridad al depósito. Eso es lo que decía la norma. Ahora, en este caso se debe distinguir si la dirección del proceso está asumida por el asegurado, la cuestión en examen solo, digamos, interesa a las partes contratantes, asegurado y asegurador. Pero donde se genera mayores, digamos, problemas es, o sea, otra cosa sucede cuando el asegurador citado en garantía se encuentra vinculado al proceso en carácter de parte procesal.
En ese caso, para que el depósito adquiera la eventualidad que la ley quiere, primero, el depósito en pago de la suma asegurada como a los gastos y costas devengados hasta ese momento debe ser hecho en su totalidad. Es decir, la ley no admite un pago parcial para la liberación. Y debe haber un desplazamiento, sí o sí, del asegurado de la dirección exclusiva del proceso. Es decir, el asegurador ya no tiene que intervenir. Y debe realizar el pago el asegurador en el monto total de la suma asegurada más los gastos y costas devengados hasta ese momento. ¿Cuál es el momento? El momento del depósito. De ello, reitero, se infiere que el pago debe ser total. Si el asegurador deposita la suma asegurada, la suma de cobertura, y no los gastos y costas que se vengan hasta ese momento, la finalidad tenida en vista por el legislador no se cumple. No se cumple. O sea, no se puede liberar de los gastos y costas realizados con posterioridad al depósito. Para el PERIN, esto se trata propiamente de un depósito en pago, para que el titular disponga de esos fondos. Lo considera un supuesto de extinción de las obligaciones efectuadas directamente por los deudores o por terceros. Interpreta que este pago debe ser hecho al damnificado, ya que no puede ser el asegurado titular de ese pago. No puede recibir el asegurado de ese pago, porque el asegurado, ¿qué está diciendo? Está afirmando no ser el responsable, esto es, no tener el deber de indemnizar, reclamado por la víctima. Y conforme al artículo 118, no cabe que el asegurado pueda reclamar el pago en su favor, porque esta norma del 118 lo desplaza frente al asegurador, quien solo puede pagar válidamente a la víctima. Entonces, para Alperín, repito, es un pago que debe ser total y que interpreta que es un pago extintivo de las obligaciones del asegurador, extintivo de las obligaciones del asegurador, y que debe ser realizado por la normativa del artículo 118, no al asegurado, sino a la víctima, en virtud de que ese mismo artículo lo desplaza porque no puede pagar el asegurador al asegurado, sino directamente a la víctima. Esa es una postura respecto de este depósito, respecto de la naturaleza de este depósito en pago del cual habla la ley de seguro. Dice Alperín que esa liberación importa reconocer, esa liberación, digamos, del asegurador, importa reconocer un derecho propio a la víctima de la indemnización, y se pregunta cuál sería la suerte de ese pago en caso de que, si cuestionado el derecho, fuese denegado. O sea, si, por ejemplo, fuese rechazada la acción contra la acción incoada. Y dice que él se responde que ese pago no sería repetible, porque no media error ni de hecho ni derecho en ese pago. O sea que sería válido, por no mediar error ni derecho. Y que tampoco es un pago hecho sin causa, porque la causa la encuentra en el contrato de seguros. O sea, el contrato de seguro es quien lo habilita a hacer el depósito. Por lo tanto, ese depósito tiene causa. Y al tener causa no puede ser repetible. En cambio, esto es la postura de Alperín. Entonces, en cambio, Stiglitz tiene otra posición. La posición de Stiglitz dice que esto que realiza el asegurador en virtud de la norma del 110 se trata de un pago por compensación. Difiere en la naturaleza que le da Alperín. Dice que es un pago por compensación. Figura el pago por compensación que se encuentra legislada en el ordenamiento de fondo, que es una forma especial de pago, en donde hay un derecho dudoso del acreedor, dice él, y hay una inseguridad de ejecutar su obligación por parte del deudor de esa obligación, que es la aseguradora. Si la aseguradora, en definitiva, deposita, dice él, hace un pago en consignación. ¿Por qué? Porque la titularidad de los derechos del acreedor, en este caso del asegurado, son dudosos. Porque él no tiene la sentencia cuando va a hacer el depósito.
Y también es dudoso, digamos, él tiene inseguridad en ejecutar esa obligación, porque si la ejecuta y después viene desestimada, ¿a qué va a imputar el pago? ¿Mm? Eso es una cuestión compleja desde el punto de vista jurídico. Por eso él dice que hay un pago en consignación. ¿Mm? Ese pago por consignación lo efectúa el asegurador en su calidad de tercero jurídicamente interesado, dice él. De tercero jurídicamente interesado. Y el beneficio lícito que obtendrá el asegurador será la limitación de la extensión de su obligación en la medida que se cumplan acabadamente con los extremos del artículo 111, inciso A, 110, inciso A de la ley de seguro. A ver, él dice que, por ejemplo, en un caso donde se decrete, dice que esto se ajusta más, por ejemplo, a un caso donde se decrete la caducidad de la instancia, ¿sí? Y las costas sean cargadas, por ejemplo, al asegurado. Entonces, si realizó ese depósito y viene, digamos, la caducidad de la instancia, dice, una cosa es, después, digamos, podría retirar ese pago en consignación en virtud de estas nuevas circunstancias, como podría ser, por ejemplo, la caducidad de la instancia, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy queriendo significar? Distinto a que si el pago ya es un pago definitivo, cancelatorio de la obligación, hay que ver cuál es el destino de ese pago una vez que se hizo. Y ahí entonces radica la importancia de ver cuál es la naturaleza que tiene ese pago. Bien. Finalmente. Entiendo que en la práctica siempre se debe consignar. Sí, Es yo lo más entiendo que también. lógico. Yo entiendo que también. Donde por ahí, viste que esto habla de tanto de costas judiciales como extrajudiciales. Es decir, que este depósito también podría tener lugar fuera de un tribunal, ¿sí? Consignando esa suma, no en el tribunal, sino No, en un juicio de consignación. claro, o mediando, digamos, una relación donde solamente estén en juego intereses de asegurador y asegurado. O sea que todavía eso no se haya llevado, puede ser por un tipo de cumplimiento contractual, o donde no se haya llevado la situación al tribunal. Pero bueno, lo más común entre nosotros sí es que si vos tenés esa duda o qué sé yo, vos generalmente, la jurisprudencia, digamos, que se ve, que es justamente ahora la jurisprudencia que voy a comentar de la Corte, el pago se hace en consignación en sede judicial, obviamente, ¿no? Bueno, toda esta teoría, digamos, que hemos visto, que juzgué necesaria para que podamos entender algo el caso que voy a traer en análisis, que es un caso que no es nuevo. Javier, Sí, antes de que sigas, hay una consulta, yo para no irnos tanto de tema, sí, hay cómo una no. consulta de la doctora Cepeda que dice que habías planteado el caso de que el asegurador toma la defensa y la declina Sí, en el proceso, y que a ella sí. no le quedó claro cómo sería en ese caso el tema de costas. Bueno, por eso digo, si el asegurador toma la defensa y se generaron costas, ¿no es cierto? Hasta el momento, todas las costas generadas hasta el momento que realiza el depósito son a cargo de la aseguradora. Una vez que hace el depósito y en las condiciones que la ley establece para que ese depósito tenga virtualidad liberatoria, que ya dijimos que el pago debe ser total y deben cubrirse las costas y los gastos generados hasta ese momento, ahí sí el pago va a tener virtualidad y todo lo que se genere de ahí para adelante, ya la aseguradora va a estar desvinculada de la obligación de pagar esos gastos y costas. ¿Se entiende? No sé si le respondí a la doctora. No sé si quiere agregar algo o preguntar algo más. Si no, calculo que sí. Bueno, estoy a disposición, no hay problema. A mí me gustaría comentar en ese punto que si la compañía declina y el asegurado asume la defensa, por ejemplo, para oponerse a la declinación, esas costas del asegurado, si la declinación es rechazada, son a cargo de la aseguradora también, independientemente de... Sí, por supuesto. Sí, tal cual. Sí, eso por supuesto. Sí. Es así, Silvia. Bueno, este caso
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el caso Buján Juan Pablo contra Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria sobre daños y perjuicios. Es un fallo que tiene sus años, es del 18 de noviembre de 2015. Es interesante este fallo porque toca varios puntos, digamos, importantes de lo que venimos conversando. Y además es un fallo de corte, y ustedes saben que los fallos de corte resultan obligatorios para los juzgados de baja instancia. Salvo que medien nuevos hechos o argumentos nuevos que ya la Corte no haya tratado en el fallo que se quisiera cuestionar. Entonces, debemos tener presente que cuando tenemos un fallo de Corte no es tan fácil sortear esa valla. No lo digo para los abogados ya más experimentados, que somos varios en el instituto, pero sí lo digo por ahí para los jóvenes, ¿no? Que cuando empiecen a ver o citar una jurisprudencia, se fijen primero, antes que nada, qué dijo la Corte respecto del tema. ¿No? Como un consejo, porque no estoy en condiciones de dar consejo a nadie, pero sí como una recomendación. Cuando uno quiere defender un tema en el tribunal, lo primero que tiene que ver es qué dijo el máximo tribunal en esa materia. Y bueno, y esto que dijo este máximo tribunal no fue nunca después... Pero antes que sí, le quiero decir a la gente que está publicado en extenso este fallo en nuestra publicación número 32. En la 32, sí. Por en la si publicación alguno 32 lo quiere leer de la revista, sí. Y nuestra. también tengo acá... Sí, en Diario Judicial también. En Diario Judicial del 9 de marzo del 16. Diario Judicial del 9 de marzo del 16 está publicado con nota de Stiglitz y de María Fabiana Compiani, el fallo. Bueno, la doctrina por la que recayó este fallo es son los costos e intereses a cargo del asegurado, en idéntica proporción que el capital, cuando por razón de lo contractualmente convenido debe pagar una parte de la indemnización. El asegurado debe pagar una parte de la indemnización. Los hechos. En primera instancia, se condena a la empresa ferroviaria como responsable del accidente que causó daños al accionante. Y se extiende la condena a la citada en garantía en la medida de la cobertura, declarando la oponibilidad al damnificado de una franquicia existente a cargo de la asegurada. Entonces tenemos que en primera instancia se condena a la empresa ferroviaria que se considera responsable de los daños y perjuicios ocasionados a un tercero, a una víctima. Se extiende esa condena a la citada en garantía en la medida de la cobertura y se declara la oponibilidad al damnificado de la franquicia oportunamente contratada entre asegurado y asegurado. En segunda instancia, la Cámara Nacional Civil Sala G eleva el monto del resarcimiento dado oportunamente por el Tribunal Inferior y lo lleva a la suma de 1.238.000 pesos con más intereses y costas del juicio. La sentencia queda firme, la sentencia de la Cámara, esta que eleva el monto, queda firme, y la empresa ferroviaria asegurada, vuelta, digamos, la causa ya a primera instancia cuando se hace la liquidación, la aseguradora, la empresa ferroviaria deposita el importe de la franquicia, pretendiendo desligarse de la parte proporcional de los intereses y costas. ¿Él qué hace? Toma una suma de 548.750 pesos, que eran el equivalente a $125.000, que era el importe de la franquicia, lo deposita, y con eso pretende que su responsabilidad quede concluida, cumplimentada su obligación, desligándose de la parte proporcional de los intereses y costos. ¿Qué pasa? Ahí la aseguradora objeta la liquidación efectuada por la asegurada, señalando que la franquicia, estos 548.750 pesos,
equivalentes a los $125.000, significaban el 44,68 del monto de la condena. Y reclamó que en la misma proporción la asegurada contribuyera con relación a los intereses y costas condenados. Es decir, lo que está en definitiva solicitando es la aplicación de la regla proporcional que acabamos de ver. ¿Qué pasó? En primera instancia se hizo lugar al pedido de la aseguradora, es decir, vuelta de la Cámara con el monto definitivo de condena, practica la liquidación la asegurada en primera instancia, dice que deposita los 548 y se quiere liberar, entonces el tribunal de primera instancia le dice que no, que tiene que pagar los intereses y costas proporcionales, vuelve a apelar la asegurada, y en segunda instancia, vuelto otra vez el expediente a la Cámara, ¿no es cierto? La sala revoca el pronunciamiento que había dictado el juez de primera instancia al respecto, con los siguientes argumentos. Primero, que como la condena superaba el monto de la franquicia, dice la Cámara, como la condena superaba el monto de la franquicia, recordemos, la condena 1.238.000, la franquicia 500 y pico de mil pesos que se encontraban depositados. No resultaba de aplicación, dice, el débito de la asegurada en materia de intereses y costas. Y dijo que sí sería de aplicación ese débito sí sería de aplicación, si el monto de la condena hubiera sido inferior al monto de la franquicia. Si el monto de la condena hubiese sido inferior al monto de la franquicia, dice, sí sería aplicable la regla proporcional. Pero como no es así, no es aplicable. Y dijo que las erogaciones en el juicio debían ser cargadas por el asegurador por constituir gastos de salvamento, en tanto tenían por objeto evitar o reducir el daño a cargo de la citada en garantía, conforme el argumento del artículo 72 de la Ley de Seguro, que es justamente el que habla ¿cómo es? Es justamente el que habla ahí se me hizo una laguna, que habla de Del salvamento. el salvamento. 72 salvamento. El salvamento. Yo estaba apagada el micrófono y estaba se me hizo una laguna. hablar. Sí, pasa. Sí, que es que habla de salvamento. Es decir, ¿qué dice la Cámara? Miren, esos gastos, ¿no es cierto? Y costas tienen una naturaleza salvamentista. Como habíamos visto, ¿se acuerdan que había una teoría cuando vimos la parte esta general, de que consideraba que la naturaleza eran gastos de salvamento? Porque en definitiva esos gastos hechos por la aseguradora tendían a reducir o evitar el daño. Por ejemplo, nombrando un profesional para que ese profesional lo defienda, o bajen los gastos, se disminuye el riesgo que puede tener de condena la aseguradora. Bien. Otro argumento que dio la Cámara es que el asegurador no había alegado que la suma condenada superaba el monto de la garantía acordada, por lo que no resultaba de aplicación, dice el artículo 111 que fija la regla proporcional. Y devenía improcedente tanto la actualización de la franquicia como el prorrateo de costas e intereses a cargo de la asegurada. Entonces la aseguradora, ¿qué hace? Ante esta situación de la Cámara interpone recurso extraordinario por ante el máximo tribunal. Se lo deniega la sala y recurre en queja por ante la Corte. La Corte toma el caso, no obstante haber sido desaconsejado por la Procuradora General, quien manifestó que por no haber cuestión federal suficiente, por tratarse de interpretación de normas de la Ley de Seguro, no tenía por qué la Corte tomar participación porque no había cuestión federal suficiente. La Corte Nacional, un poco dejando de lado o desobedeciendo, no desobedeciendo porque no está obligada a seguir el criterio del procurador, pero dejando de lado el criterio del procurador, dice que aquí se había hecho una errónea y una arbitraria aplicación de la normativa del artículo 111 de la Ley de Seguro,
y estando en juego su interpretación y derechos amparados por garantías constitucionales, toma el caso. Toma el caso y revoca el fallo de la Cámara con los siguientes argumentos. Primero, que en el caso no existe controversia sobre la existencia de la franquicia, su cuantía y su oponibilidad al damnificado. Eso estaba aceptado, no había ningún problema con respecto a la existencia de la franquicia ni a la oponibilidad de la franquicia. Que solo correspondía el pago íntegro al asegurador, incluido intereses y costas, dice la Corte, cuando se verifica el supuesto que se devengan por una decisión de prolongación innecesaria o injustificada de la causa por parte del asegurador, incluidos intereses y costas. Cuando se verifica, entonces, una decisión innecesaria e injustificada. Lo que no ocurría en el caso, dado que la asegurada se defendió con sus propios letrados. Tercero, que tanto la franquicia como la aplicación de la regla del prorrateo fueron invocadas por la aseguradora, dice, al momento de contestar la citación en garantía. Y que la asegurada en ese momento guardó silencio respecto de su eventual aplicación, o sea, de la regla del prorrateo. Que aun cuando las costas podrían considerarse que revisten la naturaleza salvamentista, establece que la regla del prorrateo por remisión a las reglas del infraseguro no se pueden dejar de lado, dice la Corte. En definitiva, la Corte sostuvo que, si bien es cierto que la ley 17.418 expresa que la finalidad del seguro de responsabilidad civil es mantener indemne el patrimonio del asegurado y que esa garantía comprende el pago de los gastos judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero, también lo es, o sea, también es cierto, que si el asegurado debe soportar una parte del daño, como ocurrió en este caso donde había una franquicia, el asegurador reembolsará los gastos y costas en la misma proporción, haciendo aplicación recta a lo normado por el artículo 111, segunda parte, que establece la regla proporcional en materia de costas e intereses. Bueno, hay un caso más que no tiene tanto que ver con la regla proporcional, sino que un caso acá que falló la Cámara de Ariza, que se llama, no me acuerdo quién había estado en ese caso, es Pasandín contra Supermercado La Gallega, creo que es el fallo de la Cámara de Ariza, donde muy tangencialmente se toca este tema de los intereses y gastos, porque ahí lo que pretendió, digamos, la recurrente. ¿Fuiste vos, Lisandro, que pasaste ese fallo? Sí. En ese caso se toca muy tangencialmente el punto este de los intereses y gastos, porque lo que pretendía en realidad quien interpone la aclaratoria, ahí en esa Cámara se interpuso un recurso aclaratorio respecto de un fallo de Cámara. La Cámara considera que lo que pide el actor, digamos, el recurrente que pide la aclaratoria, no tiene nada que ver en cuanto a los puntos pedidos por el artículo, digamos, las limitaciones que establece el artículo 248 del Código Procesal Civil y Comercial santafesino. Pero no obstante, se expresa un poco sobre este punto, donde dice que la suma asegurada era 1.000.000 de pesos y la condena era por 900. Por lo tanto, ahí no cabía ninguna cuestión en materia de lo que podría ser intereses o costas que hubiese alguna duda. Lo que sí dice es un poco lo que dijimos nosotros, es que el tema de los intereses, ¿no es cierto?, va más allá del monto nominal de la suma asegurada, es decir, no se encuentra involucrado, no son parte de la suma asegurada, sino que si la suma asegurada era 1.000.000, se pagan 900, después se empiezan a pagar los intereses, no hay ningún problema, es decir, no obsta a que se tengan que pagar más allá de que supere el límite nominal de la suma asegurada. Y solamente en ese punto ese fallo toca un poco las reglas establecidas por el artículo 110 y 111 de la Ley de Seguros. Perdón, a mí me parece que ese fallo tiene otro, a ver, ¿estoy silenciada? No. Tiene otra cosa que es importante que de lo que dice Ariza.
que es lo que creo que ya lo habíamos comentado, que para mí lo que está diciendo, si van a plantear alguna cuestión del límite de la suma asegurada, plantéelo en baja instancia, no me lo vengan a introducir acá. Sí, por eso te digo que... no tiene nada que ver con la regla proporcional. Pero no, pero es importante lo que decís. El fallo es importante por eso. Es importante lo que decís, porque en definitiva, mediante una aclaratoria ya sabemos que no le van a dar bolilla. No va. Por eso, aunque no sea completamente en este caso, por eso dijo claro. por eso dijo la Cámara, lo dice con total solvencia, de que excedió, digamos, el objeto que tiene en virtud del 248 del Código de Procedimiento, plantea una aclaratoria. Si no me venga a querer hablar ahora de intereses acá en esta instancia cuando no lo planteó oportunamente. Claro. Ese es el punto. Así que bueno, gente, eso es lo que... Perdón, Javier, y más que eso, da a entender con toda claridad que los intereses se consideran por fuera de la suma asegurada. Claro, es muy importante a mi entender lo que dice. Eso sí. Por supuesto, sí. Eso hace a la charla. Es decir, no tiene nada que ver con el monto nominal de la suma asegurada. Claro. Pues si vos te pones a hacer la cuenta, si le cargas los intereses te la supera, pero no por eso, digamos, no va a tener que hacerse cargo la aseguradora de esos intereses. Es muy razonable lo que dice. De todas formas, si bien la norma no lo dice, como bien lo marcó Javier, no es tan conflictivo este tema, porque la jurisprudencia lo reconoce. Y sí, lo no reconoce. Conozco fallos. Sí. No es tan conflictivo. Lo que pasa que, viste, parecen dos articulitos así muy comprensibles de movida, y tienen un montón de vericuetos. Entonces, por ahí vos te metés, viste, y los jueces por ahí se equivocan o se dejan guiar por algunas otras cuestiones. Entonces, por eso... No, pero hiciste un análisis muy correcto, muy esclarecedor, la verdad que estuviste muy bien. Bueno, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo coincido, Javier. Bueno, gracias. Muy bueno. Felicitaciones. ¿Alguien iba a decir algo? Sí. Susana Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Susana, ¿cómo estás? Me pareció muy buena tu exposición, y yo quería incorporar algo que quizás da para el debate, que cuando nosotros bastante a menudo, especialmente en seguro de mala praxis o en seguro, por ejemplo, de riesgos integrales, por ejemplo, de un club, efectuamos los depósitos, ¿no? Y tenemos una serie de inconvenientes porque muchas veces las cláusulas contractuales no son lo suficientemente claras, entonces nos encontramos con que el asegurado discute, por ejemplo, si correspondía por acontecimiento una determinada cifra, y ese acontecimiento se entiende si afectó a 3 personas, o por ejemplo cuando hay un riesgo total, por ejemplo en los casos de clubes, que a lo mejor tienen 2 o 3 o 4 sedes, entonces tenés un monto de cobertura total de RC, pero después tenés por cada sitio otro monto, y aparte tenés algunas limitaciones, si es por persona, si es por muerte, por lesión, o sea que hay una serie de cláusulas que son conflictivas. Pero una de las cosas que a mí me interesa, y creo que hay que tratar de hacer pie en esto, o por lo menos yo lo intento hacer, es lo siguiente, que si la aseguradora deposita el monto nominal con los intereses y demás, lo que corresponde, hay que pedir, yo lo hago, que se desinterese a la compañía de seguros del pleito. Y te digo por qué. Porque eso tiene una estricta relación con las reservas. Es decir, si yo no estoy desinteresada del pleito, indudablemente la compañía de seguros sigue haciendo las reservas. Entonces eso es una complicación bastante grande, ¿no? A veces en RC automotor no hay tanto inconveniente porque ahora empieza a haber inconveniente respecto a qué se considera el tribunal, que va a decir de última si la suma asegurada es la suma específicamente determinada o es la suma ahora que se actualice con la cobertura actual y demás, ¿no? Pero en todos los seguros, mala praxis o por ejemplo por distintos riesgos, seguros técnicos, el tema es bastante más conflictivo. Yo tengo algunos que los tengo actualmente en discusión porque deposité todo, pedí se desinterese, en algunos me lo aceptaron lisa y llanamente, o sea que no hubo sentencia, y tengo otros que, bueno, la compañía de seguros sigue enganchada, por ejemplo en mala praxis, donde había un seguro bajo, pero, y bueno, por ejemplo hay un reclamo por muerte,
y bueno, vamos a seguir enganchados en un monto muy importante, y si la compañía va a tener que hacer reservas, y bueno, vamos a ver cómo sale. Cuando tenga la sentencia se las comento. Buenísimo. Yo, viste, claro, por ahí en materia de accidentes y qué sé yo, o de responsabilidad civil es más claro, como decís vos, pero vos imaginate en todo ese tipo de seguros técnicos, lo que vos decís, qué sé yo, hay una casuística que en el caso concreto tenés que estar muy seguro de lo que vas a depositar, cómo lo vas a hacer, porque si no, digamos, la virtualidad esa liberatoria de la que hablamos se pone en tela de juicio. Un último comentario que quería hacer, ya que tenemos un poquito de tiempo, es que hubo una época no muy lejana, en el año 1990 y pico, donde este tema de los límites y costas tenían, a través de una resolución de superintendencia, un tope que establecía que 30. establecía el 30 de la suma asegurada o el 30 de otro importe que no se podía superar. Que bueno, que después con el tiempo eso se eliminó y ya no corre más, ¿no? Pero capaz que algunos abogados que litigaban en esa época, vos, María del Carmen, seguramente te debes acordar de que existía esa limitación, ¿no? Sí, yo te iba a hacer ese comentario, Javier, de que en la póliza tipo de ese momento figuraba justamente como nuevo límite o como otro límite que se reconocía hasta el 30% de lo que se reconozca como capital de condena o hasta el 30% de la suma asegurada. Y decía que la que sea menor. La que sea menor. La que sea y que menor, el excedente, exacto, la que sea menor. El excedente quedará a cargo del asegurado. Eso figuraba en las pólizas tipo. Sí. Bueno, ahora eso no corre más. No. Eso lo dice bien Compiani y Stiglitz en el comentario. Prácticamente les quiero confesar esto. Estuve viendo el libro de Stiglitz y prácticamente todo el comentario que se hace al fallo es prácticamente una copia casi trazada de lo que dice el libro de Stiglitz respecto de este tema. Prácticamente. Creo que no hay ni una coma, ni un punto más, ni menos de lo que dice es decir, que se hizo el comentario del fallo en base a lo que decía el libro. Bueno. Les digo, pues me llamó muchísimo la atención. Suele ocurrir en estos... Copiar y pegar avatares. No sé si copiar y pegar, pero como el tema estaba tan profundamente analizado por Stiglitz. Tan desmenuzado. Claro, y pegaba justo con el comentario del fallo, ¿no? Así que bueno, un poco, yo me guié por ese comentario para dar la charla. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias por la atención a todos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o decir algo más. Si no, lo damos por concluido. Y recuerden que para los próximos días de reunión y horarios, le vamos a ir comunicando por WhatsApp, porque como van variando días y horas, vamos a ir diciéndole por lo menos estas próximas semanas. Después ya volvemos a la rutina habitual. Listo, bueno, gracias a todos. Bueno, gracias, Javier. Chao, no, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Excelente, gracias. Muy buena, gracias. muy buena. Muy buena, sí. sí.